particularismo europeo, o por ejemplo la protección de los derechos humanos a través de diferentes tribunales, es una característica del derecho internacional europeo. Lo que sucede es que, como dice el profesor Diego Eduardo López Medina, nosotros copiamos este derecho muchas veces, ¿no? No olvidemos que hemos sido colonizados por países de Europa y que esta colonización también es una colonización jurídica en la cual nosotros vamos copiando las normas jurídicas, ¿no? Entonces, muchísimo del derecho internacional ha sido desarrollado en este continente europeo y se constituye en un particularismo por la dimensión del desarrollo. Van a haber otros particularismos, ¿no? África, que va a tratar de imitar este sistema de protección de derechos. América Latina también, con la Convención Americana de Derechos Humanos, y ya está. Entonces, ahí tenemos dos dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de derecho internacional habrá que distinguir el derecho internacional universal y el derecho internacional regional. Bien. Súper, David, gracias, David Carlos Zuñagua. Vamos con la siguiente pregunta. Siempre que ustedes tengan alguna duda o algún comentario adicional, por favor, abren el micrófono. La pregunta de dos es, oye, ya, estamos reconociendo el particularismo y el universalismo. ¿Y cómo se caracteriza el regionalismo internacional americano? Dale, por favor, Rudy Guañapaco. Buen día, doctor. Buen día. ¿Cómo se manifiesta el particularismo jurídico en el regionalismo americano? Los pueblos americanos constituyen una comunidad bastante homogénea por el carácter de sus instituciones jurídico-políticas y, si bien es cierto, forman parte integrante de la sociedad universal. Tienen necesidad de solidaridad más íntima desde el punto de vista moral, jurídico y económico. Es decir, que necesitan un regionalismo. El regionalismo se entera entonces como la acción internacional homogénea de un grupo de estados con vecindad geográfica, que poseen un interés internacional y común, además que tienen determinadas características de afinidad. En cuanto a los estados se reúnen por un pacto, surge que se llama un acuerdo regional. Eso sería, doctor, mi participación. Ya, gracias, Rudy. Está muy bien, la primera parte está muy bien. Vamos a ir con Ana Patricia Tinta adicionalmente por esta pregunta, por favor. Buen día, doctor. A lo que yo entendí del libro es que se manifiesta como poniendo lo que es la religión americana cuando estos estados americanos adoptan lo que es un proyecto basado en convocatorias en ciertos tiempos y para lo que es codificar cuotas internacional desarrollan lo que son ciertas prácticas comunes como lo que es en relación a determinados temas. Estas prácticas comunes son la base también para lo que es el derecho internacional universal. Y actualmente, según el libro, las únicas normas internacionales que se les puede considerar regionales de América son aquellos calificados con los temas de asilo diplomático y lo que es la navegación en cuentas fluviales. Bien, con eso hemos ampliado, bien. Entonces, complementando lo que nos dicen Rudy y Ana Patricia, a ver, vamos a ver que hay un particularismo del derecho internacional americano, el denominado regionalismo americano, en el cual hay determinados caracteres o determinadas categorías que han sido desarrolladas, categorías de derecho internacional público que han sido desarrolladas en nuestro continente. Si bien no hay obviamente no es la gran mayoría como en Europa, pero vamos a ir viendo que, por ejemplo, en nuestro continente se ha desarrollado
la institución del derecho de asilo, ¿no? Han habido casos, por ejemplo, el que se ha suscitado entre Colombia contra Perú respecto al asilo, ¿no? El caso famoso de Haya de la Torre, por ejemplo, o el caso del mismo Pinto, ¿no? En el caso boliviano, se ha ido desarrollando esta institución a partir de prácticas y de costumbres americanas al respecto. Vamos a tener un tema, obviamente, particular del asilo, pero vamos a ver cómo esta institución ha ido desarrollando, se ha ido surgiendo y ha ido teniendo sus particularidades en el continente americano. En el segundo ámbito, como lo ha señalado Ana Patricia, tenemos, por ejemplo, la libertad o más bien la regulación de navegación, la libertad de navegación en la cuenca del Río de la Plata o en la del Amazonas, por ejemplo, que tiene una regulación particular en América, en el continente americano. Y finalmente, algo que nosotros ya lo tomamos y lo conocemos desde nuestras clases de historia, por ejemplo, en el colegio, es la práctica de un principio fundamental para la delimitación de fronteras de países coloniales que han obtenido la independencia. Este principio, acuérdense que era el uti possidetis juris, ¿no? Que en virtud de este principio se ha dividido fundamentalmente o se han demarcado las fronteras entre los países que eran colonias de España, ¿no? Con este principio fundamental que nos decía lo que posees actualmente es la posesión actual definirá la posesión futura jurídicamente, ¿no? Entonces, este principio para la delimitación del territorio de los estados ha tenido una enorme importancia, un enorme desarrollo en América, tanto así que ha influido en el derecho internacional universal, en este diálogo que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, creo que esos son los 3 puntos reconocidos claramente. Bien, vamos a la siguiente pregunta, si no hay dudas, siempre consultando de eso. Continuando con este particularismo, la siguiente pregunta, la 3, nos habla de cuáles son los factores del surgimiento del derecho internacional particular. Ahí vamos con Lucero Callagua. Buen día, doctor. Bueno, en la pregunta 3 yo respondí, bueno, los factores se basan en la existencia de varias situaciones de cada estado. Yo he reconocido 3. Primero es el factor ideológico, el cual se va a ir evolucionando y cambiando en conjunto con los factores sociopolíticos. Segundo, el surgimiento de nuevos estados. Esto va a dar paso a la creación de los principios, por ejemplo, de igualdad, soberanía y objetivos que cumplan el desarrollo económico. Y por último, el particularismo, que va a ser el factor que va a reconocer que cada estado posee su individualidad. Ya, está bien. A ver, entonces, como nos dice Lucero, hay factores que nos llevan a este particularismo. Los factores van a ser ideológicos. Por ejemplo, el autor nos habla de que puede haber un particularismo del derecho internacional socialista, o puede haber un particularismo de un derecho internacional musulmán o africano, ¿no? Entonces, ya no sería el africano ideológico, ¿no? Cuando hay factores de una determinada tendencia de pensamiento y de acción en la vida, estos van a permitir un particularismo, ¿no? Segundo, como nos dice Lucero, la existencia de nuevos estados, ¿no? Surgidos del fenómeno de la descolonización. Ha habido una actitud, por ejemplo, de estos países recientemente descolonizados ante el derecho internacional, y constituye un particularismo también. Y siguiente, el último, a través de una situación singular de un grupo de estados y intereses específicos, como en el caso por ejemplo, del tema del asilo diplomático, ¿no? Entonces, son estas cuestiones las que van a emanar determinados particularismos. Entonces, no todo el derecho internacional, esto es importante que recordemos, no todo el derecho internacional es universal,
o no tienen necesariamente una pretensión universal. Está estableciendo como dos pisos dentro del derecho internacional este particularismo. Hay un derecho internacional universal, con pretensión universal, reglas generales aplicables o pretendidamente aplicables a todos los países, los estados, perdón, y los pueblos, y hay otro derecho internacional ya más particular, más regional, con determinadas características propias de su ideología, de sus costumbres, de su historia, de su idiosincrasia, ¿no? Entonces hay estos dos niveles de derecho internacional público, universal y particular. Estamos viendo las causas, estamos viendo las características, estamos viendo cómo se caracteriza el derecho internacional americano. ¿Ya? Bien, con esto creo que está respondida la 3. Y nos vamos inmediatamente con Milena González con la pregunta número 4. Dale, Milena. Buenos días, doctor. Bueno, la pregunta dice, describe cómo interactúa el derecho internacional general y el derecho internacional particular. Yo respondí a esta pregunta a través de la incidencia de las normas particulares, la aplicación de las normas regionales o particulares. Ya, está bien, Milena. Entonces, vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a ver ahí que hemos hablado metafóricamente de unos pisos, ¿no? Unos pisos. Entre los pisos hay medios de hay interrelaciones, hay unas gradas o hay un elevador, ¿no? Que comunica estos pisos. Entonces va a haber una influencia del derecho internacional particular sobre el general y del general sobre el particular, ¿no? Entonces van a haber principios universales que toma una región como inspiración, como norma jus cogens, imperativas, o también el derecho internacional universal va a tomar del derecho internacional particular determinadas características y las va a tomar, las va a aplicar y las va a pretender universales, ¿no? Por ejemplo, este criterio del uti possidetis juris que ha reconocido la Corte Internacional de Justicia en un caso de países del África, por ejemplo, ¿no? Entonces ha sido perfectamente utilizado en la independencia de países de América Latina, pero también después la Corte Internacional de Justicia lo toma y lo aplica a determinados casos que escapan de las fronteras del continente americano. Entonces, ahí que vemos, hay un diálogo, hay una mutua influencia, hay aportaciones regionales que van a modificar la universal y al revés, ¿no? Entonces hay un diálogo constante al respecto. Por ejemplo, ahí veríamos, no sé, la influencia de Europa respecto a los tribunales internacionales. Muchas veces estos tribunales internacionales, la Corte Europea de Derechos Humanos, van a generar jurisprudencia, van a generar antecedentes que muchas veces son vistos y aplicados, por ejemplo, por las cortes africanas, la Corte Africana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces siempre hay un diálogo, y hay un diálogo también entre particularismos. Eso no lo señala el libro, pero hay un diálogo entre particularismos, ¿ok? Bien. Eso es, una mutua influencia en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, es importante cuando vayamos a ver derechos humanos, van a ver ustedes que en los casos que van a ver ustedes, muchas veces en las sentencias están citados criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso de tribunales africanos de derechos humanos. El caso aquí paradigmático es el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, por ejemplo, en el cual se toma una fuente universal y varias particulares para determinar, por ejemplo, qué vamos a entender por derecho a la vida y desde qué momento independiente, acreedora de derechos humanos. Es un caso apasionante. Espero que alguno de ustedes lo tome para sus casos. Es un caso largo, pero es un caso vibrante, ¿no? Ahí va, como les decía en la primera clase, ahí van a ver ustedes si realmente les gusta el derecho, porque van a poder ver, comparado con el fútbol, un partido, una final de la Libertadores,
y van a poder apreciar, ¿no?, la calidad de las argumentaciones. Muy bien, vamos con la siguiente. Si hay dudas, por favor, me cortan, me interrumpen, me preguntan o generan su opinión. Pregunta número 5. Vamos, por favor, con Milena. No, Milena ya participó. Daniela Patricia Pino. ¿Qué significa la relatividad de los derechos y obligaciones internacionales? Buen día, doctor. La pregunta 5. ¿Qué significa la relatividad de los derechos y obligaciones internacionales? Bueno, el relativismo de los derechos y obligaciones internacionales evidencia que la importancia que posee el consentimiento en el orden internacional como corolario de la soberanía e independencia estatal ya se expresa por dos o más estados mediante un acuerdo, bien dando lugar a una costumbre general o local, o en última instancia por obra del consentimiento individual frente a un hecho o situación concreta. Respecto a una determinada norma o situación jurídica, no cabe una consideración abstracta y generalizada del derecho internacional, sino concreta y particularizada para poder determinar en atención a las circunstancias del caso si ha existido o no el consentimiento de los estados o, en su caso, del estado directamente interesado. ¿Qué sería, doctor? Ya, a ver, vamos a ver. Esta relatividad de los derechos y de las obligaciones internacionales tiene que ver, como decía este profesor mexicano, Carrillo Salcedo, en el fundamento del derecho internacional. El fundamento del derecho internacional no es el mismo fundamento que en el derecho interno. Se basa el derecho internacional en el respeto de la soberanía y en el consentimiento que el Estado, como sujeto de derecho internacional, da para que se le apliquen o no determinadas normas. Entonces, a eso nos referimos en relatividad, por relatividad. Si he aceptado como Estado un tratado internacional y la autoridad judicial o administrativa que le va a aplicar, recién me es obligatoria esta norma jurídica internacional, ¿sí? Eso es súper importante, como nos dice la compañera Daniela, ¿no? Entonces, para que una obligación pueda vincular a un Estado, pueda obligar a un Estado, o que pueda producir efectos jurídicos frente a este Estado, es necesario que el Estado haya dado su aquiescencia o su consentimiento para estar vinculado con esta norma. Lo que les decía ayer, ¿no? Si en este momento se le procesa a alguien por no sé, por hurto, ¿no?, establecido en el Código Penal, ninguno de nosotros ha aceptado el hurto como delito. Entonces, en ese sentido, hay una aplicación absoluta o general de la norma en el ámbito interno. En cambio, en el derecho internacional, si quieres fijar un delito internacional o una norma internacional, los estados que quieren aplicarlo, que pretenden aplicarlo, que quieren acogerse a estos derechos u obligaciones, deben aceptarlo, deben manifestar su consentimiento a través de las formas establecidas en el derecho internacional y en el derecho interno. Eso es súper importante. Por eso se habla de una relatividad del derecho internacional. Hay una fuente descentralizada de derechos y la soberanía estatal es súper importante. En ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, ¿no?, en el cual se establece la Corte Internacional Penal y además se establecen crímenes internacionales. No le es aplicable, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, Venezuela primero ingresa, permanece y después se sale de la Comunidad Andina de Naciones. En las condiciones que establece el Acuerdo de Cartagena, se sale y por lo tanto ya no se le aplica el derecho internacional comunitario porque él ya no quiere. Entonces, a eso se entiende por relatividad en el ámbito del derecho internacional público. Y nos da a entender, como decía Daniela,
nos resalta la importancia del consentimiento como fenómeno de soberanía e independencia estatal para la aplicación del derecho internacional. Importantísimo. Esto va a tener una excepción, una pequeña excepción, que son las normas imperativas o jus cogens, pero vamos a ver que en general tenemos aquello. Por ejemplo, vamos a poner una ilustración en el caso boliviano. En el caso boliviano, en el tema de la demanda contra Chile, vamos a ver que se discutía a que, por ejemplo, Bolivia había introducido una reserva al Pacto de Bogotá. ¿Qué significa esto? Para explicarles un poquito. Para ser procesados por la Corte Internacional, para ser demandantes o demandados ante la Corte Internacional de Justicia, los estados deben reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Deben decir, sí te reconozco para que me proceses, o para que proceses una demanda que pueda interponer. Entonces, la norma que en los países americanos que reconoce la competencia de la Corte es el Pacto de Bogotá. Sí, por el Pacto de Bogotá, nosotros los países americanos decimos, sí, reconocemos la competencia de la Corte. Bolivia había introducido unas reservas, entonces tuvo que levantar las reservas. Es decir, Bolivia no quería que sea procesado o que sea demandante por determinadas situaciones. Levanta la reserva, ya listo, podemos entrar con todo. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. O, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que se sale de la convención, es decir, denuncia el Tratado Internacional, se retira de la Convención Americana de Derechos Humanos, y dice, no, a mí ya no me aplica. A partir de, obviamente hay un plazo de transición, a mí ya no me aplican esto, y ya está. ¿Ok? Entonces, eso, miren lo importante que es el consentimiento de los estados en el derecho internacional público. Por eso se habla de esta relatividad, ¿ya? Esto no pasa en el derecho interno. Bien, vamos con la siguiente cuestión. Doctor, buenos días. Sí, Marco, dale, por favor. Una consulta, doctor. Un estado cuando se adhiere a un determinado tratado, convenio, etcétera, ¿tiene que ratificar el mismo? ¿Puede ser que se adhiera y posteriormente no ratifique? ¿Genera obligatoriedad o no genera obligatoriedad? Bien, buena pregunta. A ver, vamos a ver. El Estado, si se adhiere a un tratado internacional, que se entiende que es un tratado internacional multilateral, ¿no? Debe manifestar su consentimiento conforme sus normas internas. ¿Esto qué significa? ¿No? Y esto lo vamos a aprender más adelante. Esto significa que, vamos a poner nuestro ejemplo, Bolivia se adhiere a un tratado multilateral, ¿no? O sea, de la lucha contra, o de la protección, de medidas de protección medioambientales. Ya, lo pongamos. Bolivia se adhiere posteriormente y dice, ya, quiero participar, vale. Entonces, ahí Bolivia manifiesta su adherencia a este tratado, y posteriormente en el ámbito interno tiene que cumplir las medidas que le pide su constitución o su ordenamiento al respecto. Entonces Bolivia, por ejemplo, ahora, y esto lo vamos a debatir más adelante, Bolivia tiene una norma que se llama la Ley de Celebración de Tratados, ¿sí? La Ley 401. La vamos a debatir. ¿En qué sentido? Vamos a debatir esto? Si bien la Constitución dice que los tratados deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, vamos a ver que la Ley de Celebración de Tratados establece dos tipos de ratificación. Uno por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y otro que se van a llamar tratados abreviados, que van a ser ratificados únicamente con la firma del presidente o del canciller. Dependiendo de qué tipo de tratado estemos hablando, nos va a influir esto.
Entonces, lo vamos a ver más adelante. Pero respondiendo ya concretamente a la pregunta de Marco, le diría que sí. Tienen que manifestarse el consentimiento del Estado para adherirse al tratado internacional. Las formas de la ratificación de esta ratificación van a depender del ordenamiento jurídico interno, ¿no? Interno. El ordenamiento internacional dice, tú ves dentro de tu país, eso dice, tú ves dentro de tu país cómo vas a ratificar. Listo, lo ratificas, estás dando, en la ratificación es el consentimiento, la palabra del Estado para cumplir aquello. Eso es súper importante. ¿Ok? Eso es, Marco. No sé si te queda claro o te he confundido más bien con llevándote a la ley de celebración de tratados. No, doctor, lo que más o menos yo quería saber, por ejemplo, si el Estado manifiesta su deseo de participar en un determinado tratado, creo que es su deseo de adherirse al tratado, pero no ratifica en su normativa interna el hecho de manifestar que quiere participar, no genera obligaciones, ¿o sí? No genera obligaciones. Está bien, no genera obligaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver en derecho de los tratados, vamos a ver que hay etapas, y la etapa final es la etapa de la ratificación o del consentimiento. Si no da su consentimiento final, ¿sí?, a la adherencia del tratado internacional, no le es vinculante. Por más que haya participado, por ejemplo, en las negociaciones, ¿no? Como Estados Unidos en el Estatuto de Roma, participó en las negociaciones, modificó algún del proyecto y finalmente no lo ratifica, no emite su consentimiento. ¿Le es vinculante? No le es vinculante, no le es obligatorio más. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias, estimado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Sí, buen día. Dale, Doctor, no sé si puede un poquito más profundizar el concepto de esto de la relatividad entre estados, doctor, por favor, le rogaría, gracias. Claro que sí. A ver, vamos a ver. En el derecho interno, como veíamos, en el derecho interno lo que sucede es que estas normas, las normas jurídicas, son de cumplimiento obligatorio, ¿no? En este momento, por ejemplo, si se establece, no sé, un impuesto, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas. Y vamos a poner hipotéticamente que dice todos los que ganen o los que tengan un patrimonio superior a, la ley dice 30 millones, pero nosotros póngase, ya, admitamos eso. Surge la ley, 30 millones de bolivianos en patrimonio y pagas el impuesto a las grandes fortunas. Vale. Nadie en Bolivia ha dicho estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo para cumplir o no cumplir esta norma. Directamente nos es aplicable por el poder soberano del Estado, ¿sí? Por la capacidad, por la potestad legislativa que tiene el Estado y por la característica de las normas generales, ¿sí? A todos se nos aplica, digamos que todos en el curso tienen más de 30 millones, todos tienen que pagar impuestos a las grandes fortunas. Nadie nos ha preguntado y tampoco, y es irrelevante mi consentimiento, ¿no? Si Marco consiente o no, igual tiene que pagar. En el derecho internacional pasa lo contrario. En el derecho internacional, si tú no admites, si tú como Estado no das tu consentimiento a un determinado tratado, este tratado no te es aplicable, no te pueden obligar a cumplirlo. ¿Por qué? Porque el derecho internacional se basa en la soberanía de los Estados todavía. ¿Ok? Entonces, esa es la relatividad del derecho internacional público. O como dice el autor, vamos a leer la parte central, ¿no? Dice, en la página 141, párrafo 2, dice, si en el apartado anterior el dato central del examen ha sido el ámbito espacial, ¿no?, de las normas,
internacionales y su contenido particular, ahora hemos de abordar una dimensión subjetiva, vinculada al consentimiento de los Estados. Pues como ha puesto de relieve Carrillo Salcedo, este profesor mexicano, la soberanía del Estado, como principio fundamental del derecho internacional, en la estructura relacional, necesariamente conduce a un relativismo de los derechos y obligaciones internacionales. Esto es, que para que una obligación pueda vincular a un Estado, o que una concreta situación pueda producir efectos jurídicos respecto de él, esta es la frase súper importante. Es preciso que dicho Estado haya participado en su creación o lo haya reconocido. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En el procedimiento de los tratados, que haya dado su consentimiento, que haya dicho, sí, quiero obligarme a esto. Perfecto. Desde ese momento, o conforme las previsiones del tratado, esas obligaciones ya son de cumplimiento coactivo para el Estado. ¿Ok? Nosotros hemos firmado la Convención Americana, hemos ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Perfecto. Nos es obligatorio. Si no lo hubiéramos hecho, ya seguramente no sería obligatorio para nosotros. ¿Ok? ¿Se entiende ahora? ¿O necesitamos algunos ejemplos adicionales? ¿Sí? Me parece bien, Marco, doctor. Juan Carlos. Doctor, una Sí, preguntita. doctor, muy bien, gracias, doctor, le agradezco. Ya, ¿alguna pregunta más? Si no se entiende, díganlo con confianza. Estamos en una universidad, en una clase, estamos tratando de aprender todo esto, ¿no? Sí, doctor. Ya, En perfecto. el caso, Entonces, avanzamos. doctor, Cristian, dale. sí, una pregunta. Cuando un Estado entra, o sea, a la comunidad internacional y como Venezuela, usted dijo, se retira, ¿hay algún tipo de sanción externa, tal vez? Depende. ¿No? La respuesta debe ser depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo, Venezuela es libre de entrar o salirse de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Como ha sucedido. En un primer periodo ha ingresado y después dice, no, ¿sabes qué? Esto no me conviene, me salgo. O Chile, ¿no? Chile también está en la Comunidad Andina de Naciones, ingresa, sale. ¿Ok? Entonces, esto en virtud de tratados internacionales. ¿Qué va a suceder si está como miembro y después se retira? En cada tratado, generalmente en los tratados, existe esta previsión. Si va a haber una denuncia del tratado y se va a retirar un miembro, va a haber un periodo de aplicación y pueden haber consecuencias. Eso lo va a fijar cada tratado internacional. Por ejemplo, en el acuerdo de Cartagena, o lo que ha sucedido, por ejemplo, con el Reino Unido respecto al Brexit, ¿no? Entonces se sale de la comunidad andina, entonces hay efectos. Eso está regulado en el propio tratado internacional. Tiene que seguir cumpliendo normas comunitarias, por ejemplo, por cierto tiempo, por cierto plazo. ¿Dónde está eso? En el propio tratado internacional. Lo mismo de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a Venezuela. Oye, pero ya te hemos emitido sentencias, ya tienes que cumplir obligatoriamente esas sentencias, pero ya tienes sanciones. ¿Dónde está eso? En el propio tratado internacional. El propio tratado dice cuáles van a ser las reglas para retirarte del convenio internacional. Entonces, todo eso está regulando y está admitiendo en aplicación el propio Estado. ¿Sí? Entonces, no sé si te quedó claro, Cristian. Sí, doctor, sí, doctor. Está bien. Ok, va a haber una excepción a todo esto. A la relatividad del derecho internacional va a haber una excepción. Van a haber las normas imperativas o de jus cogens, que son normas fundamentales, estructurantes para el derecho internacional. ¿Qué significa esto? Hay una excepción que dice, no, pues un ratito ahí, unas pequeñas reglas en la sociedad universal, más bien no nada de pequeñas, cuando hay unos principios fundamentales que tienen que aplicarlo todos.
hayas ratificado o no hayas ratificado. Por ejemplo, la no injerencia, la prohibición de la guerra, el respeto a los derechos, el respeto, la garantía de los derechos, es una pretensión universal y se va a constituir en una norma jus cogens. A ver, por ejemplo, avanzando con esta excepción, no pueden celebrar un tratado, no sé, pónganse que celebran un tratado Irak o Irán y Bolivia. Y dice en el tratado, vamos a invadir Colombia. ¿No? Vamos a invadir Colombia porque es un Estado liberal, responde a Estados Unidos y no sé qué cosa. Vamos a asociarnos para invadir Colombia y conquistar ese territorio. Ese tratado internacional podría ser obligatorio, y podría generar efectos en el ámbito internacional. No, porque está vulnerando, sería nulo, porque está vulnerando normas jus cogens. ¿Sí? Entonces, esa es la excepción. ¿Sí? La vamos a ver más enseguida, pero hay una regla, la relatividad de los derechos y las obligaciones en el derecho internacional, y hay una excepción que son las normas jus cogens, las normas de imperatividad del derecho internacional. Bien, avancemos con una pregunta más y con esto terminamos el día de hoy, creo. La pregunta es... perdón, me he perdido. Está bien. Estamos en la 6. ¿Cómo influye la costumbre en el derecho internacional? Si terminemos con esta. Por favor, ahí tenemos participantes todavía. Ufa. Ya vamos con Elías, ¿no? Elías Segarra no ha participado. Dale, Elías. Buen día, doctor. En referencia a la pregunta, ¿cómo influye la costumbre en el derecho internacional? Es a través del consentimiento de los estados que no solo pueden crear derecho internacional, sino también modificar y abrogar, pues la costumbre no es inmutable ni indefinitiva. Ya, está bien, gracias. Vamos con Odalis. ¿Odalis ya ha participado o me equivoco? Hoy día no, doctor. Ya, Odalis, dale con la misma, con la costumbre, con la 6. Gracias, Elías. Vamos a completar esto, falso antiguito. Dale, Odalis. Según lo que dice, bueno, como decía el compañero, la costumbre o una norma constitucionaria no es definitiva. Es decir, que una norma puede ir a lo largo del tiempo, puede ser modificada. Esto es decir, que si los estados, algunos estados quieren o optan por un comportamiento común, pueden llegar a hacer considerar esa norma en el derecho internacional. Pero también hay la opción de que ciertos estados estén en la oposición de que esa norma no sea considerada en el derecho internacional porque ellos no han optado por ese comportamiento. Gracias, doctor. Ya, gracias, Odalis. A ver, vamos a ver, y van a participar hasta Mariela, para que todos participen. A ver, les voy a robar unos minutos, por favor. A ver, la costumbre en el derecho internacional es fuente de derecho, es decir, crea obligaciones y derechos. Eso es súper importante, lo vamos a ver, hay un capítulo de la costumbre, 2 capítulos de la costumbre. Entonces, la costumbre internacional es fuente de derechos. ¿Sí? ¿Qué significa? La práctica habitual, además que tiene un elemento subjetivo que se llama opinio juris, es fuente de derecho internacional. Se constituye un generador de derechos y obligaciones. Obviamente afectan a las partes que están efectuando estas acciones y que creen que es norma de derecho internacional. Esto ha sido la principal fuente del derecho internacional y todavía se discute en la Corte Internacional o en la Corte Permanente que sigue siendo la principal costumbre, la principal norma del derecho internacional. La costumbre. Vamos a ver, por ejemplo, cómo afecta la costumbre en el caso de Bolivia versus Chile. Lo han señalado los abogados en los alegatos. ¿Ok? O en el caso Perú versus Chile, ¿cómo ha sido determinante la costumbre para dirimir esta controversia?
¿Ok? Entonces, es determinante la costumbre en el derecho internacional, es súper importante. Vamos a ver que cómo los actos repetidos de autoridades de gobierno pues, están manifestando la posición de un Estado y están generando derecho internacional, obligatorio para las partes. Bien, eso no se olviden, por favor. Vamos con José del Carmen. José del Carmen con el ¿qué significa res inter alios acta? Con José del Carmen y Jaina Adriana también. Y después vamos con los dos últimos y ya estamos. Nos apuramos. José del Carmen, dale, por favor. Buenos días, doctor. Sí. ¿En qué consiste res inter alios acta? En que los estados, dos o más, no pueden crear derechos y obligaciones a estados terceros. A esto viene la relatividad de derechos y obligaciones, ¿no? La que hemos tocado anteriormente, la que no pueden, sin su consentimiento, obligar o dar derechos. Eso, doctor. Perfecto. Jaina, dale, por favor. La misma. Buenos días, doctor. Mi respuesta yo puse que la res inter alios acta es una expresión latina que puede traducirse como cosa realizada entre otros. Ahora, lo que menciona en el libro o en el capítulo es que esta radica en el relativismo de los derechos y también en las obligaciones de normas convencionales. Es decir, que manifiesta un principio tradicional del derecho de los tratados. O sea que las normas establecidas por un tratado entre ciertos estados no imponen ni otorgan derechos a terceros estados, pero en caso de que se otorgue derechos y obligaciones, un tratado dará origen a una obligación para un tercer estado si las partes en el tratado tienen la intención de que la disposición sea del medio para crear obligaciones y el tercer estado acepta. Expresamente. Muy bien, Jaina, excelente la participación. A ver, básicamente lo han dicho, ¿no? El principio res inter alios acta surge del relativismo, ¿no? Acuérdense de la regla del relativismo, sí, únicamente va a ser obligatorio, va a ser vinculante una norma de derecho internacional si el Estado ha dado su consentimiento. Por lo tanto, si no ha dado su consentimiento, no le es obligatorio. Y si dos estados se ponen de acuerdo en algo que va a afectar a un tercer estado, que no ha dado su consentimiento, ese tercer estado no se ve obligado por el tratado que han celebrado otros estados, ¿no? Eso es súper claro. Bien, gracias, José Carmen y Jaina. Vamos con las últimas participaciones de Marcos y de Mariela, por favor. Vamos en ese sentido, con la pregunta número 8. Para los dos, ¿cuáles son los límites del relativismo? Y con esto cerramos. Dale, por favor, Marcos. Está bien, doctor. El relativismo posee un doble límite: la existencia de normas de Fus Cogens, referido a las normas de obligado cumplimiento, y la aparición de obligaciones erga Homs, referido a la obligación que se deriva de una norma imperativa del derecho internacional general y que vincula a cada Estado con la comunidad internacional, con la finalidad de proteger determinados intereses colectivos esenciales. Perfecto. Dale, por favor, con la última participación. Vayamos con la compañera. Dale, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Para esto yo lo dividí en 3.